¿Se han preguntado por qué la única iglesia que siempre es atacada es la Iglesia Católica? Piénsenlo fríamente. Los protestantes atacan constantemente a la Iglesia, a pesar de que existen miles de denominaciones protestantes que se contradicen entre sí en doctrina. Sin embargo, se unen en una sola cosa: su odio a Roma. Los testigos de Jehová dedican revistas enteras a atacar a la Iglesia Católica. Los musulmanes atacan teológicamente a la Iglesia. Los ateos militantes, la masonería e incluso los cienciólogos atacan a la Iglesia. Es el blanco universal. Y a pesar de todo esto, a pesar de imperios que han caído, dictaduras que han pasado y cismas internos, la Iglesia Católica permanece firme. 2000 años de pie. Esto no es casualidad. Esto confirma la verdad de las palabras de Jesús en Mateo 16:18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si el infierno y el mundo la ataca tanto, es porque ella es el obstáculo real para la mentira. Pero aquí está la ironía suprema, el punto ciego que nadie quiere admitir. Mientras atacan a la Iglesia Católica llamándola la Gran Ramera o Babilonia, utilizan para atacarla la misma Biblia que la propia Iglesia Católica les proporcionó. Atacan al mensajero, pero se roban la carta. Quédate, porque voy a exponer la contradicción lógica más grande del cristianismo no católico. Si odias a la Iglesia Católica, tendrás que explicarme por qué amas su libro. Vamos a establecer una premisa lógica. Amigo protestante o evangélico que me escuchas, quiero que seas honesto. Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios infalible, ¿correcto? Crees en la sola escritura. Pero tengo una pregunta para ti. ¿De dónde salió esa Biblia que tienes en la mano? ¿Cayó del cielo en paracaídas escrita en español Reina Valera? ¿La encontró Jesús debajo de una piedra? No. La Biblia es una colección de libros, una biblioteca. Alguien tuvo que decidir qué libros entraban y cuáles se quedaban fuera. En los primeros siglos del cristianismo había cientos de evangelios falsos. El evangelio de Tomás, el de Pedro, el de Judas. Había cartas que no eran de Pablo. ¿Quién tuvo la autoridad para decir, el evangelio de Mateo es palabra de Dios, pero el evangelio de Tomás es herejía? No fue un sentimiento, no fue un ángel, fue la Iglesia Católica. Si tú dices que la Iglesia Católica es satánica, apóstata y mentirosa, entonces tienes un problema gravísimo. Estás confiando tu salvación eterna a un libro compilado por una institución satánica. ¿Ves la contradicción? No puedes decir que el árbol es malo, la Iglesia, y que el fruto es perfecto, la Biblia. Vayamos a la historia real, no a la que te cuentan en la escuela dominical. Datos duros. Durante 300 años los cristianos no tenían la Biblia tal como la conoces. Leían cartas sueltas. ¿Cuándo se cerró el canon? En el año 382 después de Cristo, en el Concilio de Roma, bajo la autoridad del Papa Dámaso I. Fue el Papa Dámaso quien decretó la lista de los 73 libros sagrados. Luego esa lista fue confirmada en el Concilio de Hipona, 393 después de Cristo, y en Cartago, 397 después de Cristo, donde estaba San Agustín. Atención a la fecha, siglo IV. La mayoría de los protestantes afirman que la Iglesia se corrompió con Constantino en el año 313 después de Cristo. Dicen que ahí se volvió pagana. Si la Iglesia ya era pagana y apóstata en el 313, ¿cómo es posible que en el 382, casi 70 años después, esa Iglesia pagana tuviera la autoridad del Espíritu Santo para discernir infaliblemente la palabra de Dios? Es imposible. O la Iglesia Católica del siglo IV era la verdadera Iglesia de Cristo guiada por el Espíritu Santo, o tu Biblia es una recopilación hecha por paganos. No hay término medio. Elige una. Aquí es donde el argumento de solo la Biblia, sola Scriptura, colapsa por su propio peso. La Biblia no trae un índice inspirado. En ninguna parte de la Biblia dice, estos son los 66 libros que debes leer. El índice de tu Biblia es una tradición católica. Cuando tú abres tu Biblia y aceptas que Mateo es el primer evangelio, estás aceptando la autoridad de la tradición católica que lo puso ahí. Estás obedeciendo al Papa Dámaso IV. Es irónico, ¿verdad? Te pasas la vida gritando que el Papa es el anticristo, pero aceptas ciegamente la decisión que tomó un Papa hace 1600 años sobre qué es escritura y qué no. San Agustín, uno de los mentes más brillantes de la historia, lo dijo con claridad en el siglo IV. Yo no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Si Agustín necesitaba a la Iglesia para creer en la Biblia,
¿Quién eres tú para decir que puedes prescindir de la madre que te dio el libro? Ahora sé lo que vas a decir. Pero mi Biblia es diferente. La mía no tiene esos libros apócrifos que ustedes añadieron. Falso. Históricamente falso. La Iglesia Católica no añadió libros en el Concilio de Trento, siglo XVI. La Iglesia usó los mismos 73 libros desde el año 382 hasta el 1500. Más de 1000 años. Quien quitó libros fue Martín Lutero. Lutero, por su propia autoridad humana y soberbia, arrancó 7 libros del Antiguo Testamento. Y profundicemos un poco más en la historia que te ocultan. Te dicen que los libros que Lutero quitó son apócrifos y que nunca fueron parte de la Biblia judía. Pero aquí está el dato académico que destruye esa mentira. Cuando Jesús y los apóstoles citan el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, el 80% de las veces no citan el texto hebreo masorético, que usan los protestantes hoy, sino la Septuaginta. La Septuaginta era la traducción griega del Antiguo Testamento que usaban los judíos de la diáspora y los primeros cristianos. ¿Y adivina qué? La Septuaginta incluía los 7 libros deuterocanónicos que tu Biblia no tiene. La carta a los Hebreos, capítulo 11, referencia al martirio de los macabeos. Jesús celebra la fiesta de la dedicación, Hanukkah, en Juan 10, 22, una fiesta que solo aparece instituida en el libro de Macabeos. Si Jesús y los apóstoles usaron una Biblia con esos libros, y la iglesia primitiva canonizó esa misma Biblia, ¿quién le dio autoridad a un monje alemán 1500 años después para corregir a Jesucristo? Tu Biblia de 66 libros no es la Biblia original, es una versión editada y recortada. Pero espera, porque hay un secreto oscuro de la Reforma que muy pocos pastores se atreven a mencionar. Tú piensas que Lutero solo tocó el Antiguo Testamento. La realidad es mucho más aterradora. Martín Lutero intentó mutilar también el Nuevo Testamento. Lutero odiaba la carta de Santiago. La llamaba epístola de paja y decía que no tenía carácter evangélico. ¿Por qué? Porque Santiago 2:24 dice textualmente: Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Como ese versículo destruía su teoría de sola fide, solo fe, Lutero quiso sacarlo de la Biblia. También cuestionó la carta a los Hebreos, la carta de Judas y el Apocalipsis. De hecho, en sus primeras traducciones alemanas, Lutero separó estos 4 libros del resto del Nuevo Testamento y los puso al final como un apéndice de segunda categoría, sin numerar. Gracias a Dios, los seguidores de Lutero no se atrevieron a tanto y después los reintegraron. Pero el hecho permanece. El padre del protestantismo se creyó con la autoridad de juzgar qué libros del Nuevo Testamento le gustaban y cuáles no. Si Lutero se equivocó al querer quitar Santiago y Apocalipsis, ¿por qué confías ciegamente en él cuando quitó Macabeos y Sabiduría? Su criterio no era el Espíritu Santo, era su preferencia teológica personal. Vamos más profundo en la lógica. Analicemos el problema del razonamiento circular. Cuando le pregunto a un protestante ¿cómo sabes que la Biblia es inspirada por Dios?, me responde, porque la Biblia lo dice. 16. Amigo, eso es lógica circular. El Corán también dice que es inspirado por Dios. El Libro de Mormón también dice que es inspirado por Dios. Yo puedo escribir una nota en una servilleta que diga, esta servilleta es palabra de Dios infalible. ¿Eso la hace verdad? No. Para autenticar un libro supuestamente infalible, necesitas una autoridad externa infalible que lo certifique. Si no tienes una iglesia infalible fundada por Cristo, no tienes forma de saber que la Biblia no es solo un libro humano muy bonito. Los mormones dicen que saben que su libro es verdad porque sienten un ardor en el pecho. Muchos protestantes usan el mismo argumento subjetivo, el Espíritu me lo confirma. Pero el Espíritu no se contradice, y hay 30,000 denominaciones con el mismo Espíritu creyendo cosas diferentes. La única forma racional, histórica y bíblica de tener una Biblia infalible es tener una iglesia infalible que la respalde. Como dijo San Pablo, la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Y aquí enfrentamos otro mito gigante, el mito de la iglesia invisible. Cuando los protestantes se dan cuenta de que no pueden trazar su historia antes de 1517, inventan la teoría de que la verdadera iglesia siempre existió, pero era invisible, escondida en los corazones de los creyentes perseguidos. Esto es antibíblico e históricamente ridículo. Jesús dijo en Mateo 5:14, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
La iglesia de Cristo es visible. Tiene sacramentos visibles, líderes visibles, escrituras visibles. Te reto, nómbrame una sola persona, una sola congregación, un solo pastor entre el año 400 y el año 1500 que creyera lo mismo que tu iglesia bautista, pentecostal o presbiteriana. Nómbrame a alguien que creyera en solo la Biblia, que negara el bautismo de niños, que negara la presencia real en la Eucaristía. No puedes. No existen. En esos 1100 años solo vas a encontrar católicos, ortodoxos y algunas herejías gnósticas extrañas que negaban la divinidad de Cristo. Si la iglesia verdadera desapareció por 1000 años, entonces las puertas del infierno sí prevalecieron y Jesús falló. Pero si Jesús no falló, entonces la iglesia visible, con papa y obispos, es la que él fundó. Considera también el problema de los evangelios anónimos. ¿Sabías que los manuscritos originales de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no tienen firma? En ninguna parte del texto de Mateo dice, yo Mateo escribí esto. Son obras anónimas. ¿Cómo sabes que los escribieron ellos y no unos impostores del siglo II? La única razón por la que sabes que Mateo escribió Mateo es porque la tradición sagrada de la Iglesia Católica así lo transmitió. Los padres de la Iglesia, Papías, Ireneo, Eusebio, nos dijeron quiénes eran los autores. Si rechazas la tradición de la Iglesia como invenciones de hombres, entonces lógicamente deberías arrancar los títulos de tus evangelios y admitir que no tienes idea de quién los escribió. Estás usando la tradición católica para ponerle nombre a tus evangelios, mientras insultas a la tradición católica en tus sermones. Es una esquizofrenia teológica. Finalmente, mira el fruto de la sola escritura. Jesús oró en Juan 17:21, que todos sean uno para que el mundo crea. La unidad es la prueba de la verdad. ¿Cuál es el fruto de separar la Biblia de la Iglesia? División infinita. Un pastor lee esto es mi cuerpo y dice que es símbolo. Otro lee lo mismo y dice que es consubstanciación. El católico lee y dice que es transubstanciación. ¿Quién tiene la razón? Sin un magisterio que interprete, cada persona se convierte en su propio papa infalible. Tienes millones de papas con Biblias en la mano contradiciéndose. Eso no es el plan de Dios. Dios es un Dios de orden, no de confusión. La Biblia es un libro difícil. 2 Pedro 3:16 nos advierte que los ignorantes la tuercen para su propia perdición. Para un libro difícil, Dios dejó un maestro divinamente guiado, la Iglesia. Quitar la Iglesia es como quitarle el maestro a un estudiante de física cuántica y darle solo el libro de texto. Terminará inventando locuras. Volvamos al principio. A Mateo 16:18. Las puertas del infierno no prevalecerán. Si la Iglesia Católica hubiera caído en apostasía en los primeros siglos, como dicen los mormones o los evangélicos, entonces Jesús mintió. Si la Iglesia desapareció o se corrompió hasta que llegó Lutero, entonces las puertas del infierno sí prevalecieron durante 1500 años. Pero Jesús no miente. La Iglesia ha resistido herejías internas, corrupción de hombres malos, ataques de imperios y ataques de teólogos modernos. Y sigue aquí. ¿Por qué? Porque no es la obra de hombres, es la obra de Dios. 1 Timoteo 3:15 dice, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjate bien, la Biblia dice que la iglesia es la columna de la verdad. No dice que la Biblia es la columna. La Biblia es la verdad, pero la iglesia es la columna que la sostiene en alto. Sin la columna, el techo se cae. Así que aquí está mi reto para ti hoy. Deja de atacar a la madre que te dio el alimento. Si amas la Biblia, tienes que agradecer a la Iglesia Católica por haberla protegido con la sangre de sus mártires y la tinta de sus monjes copistas durante siglos. No puedes seguir viviendo en esta contradicción. No puedes odiar al autor y amar su obra. Si reconoces que la Biblia es inspirada, implícitamente estás reconociendo que la Iglesia que la canonizó tenía la autoridad de Dios. Si este video te hizo pensar, si te mostró una grieta en la lógica anticatólica, te pido que hagas algo valiente. Dale like a este video, compártelo con ese amigo que siempre ataca tu fe, y suscríbete, porque en el próximo video vamos a hablar de la Eucaristía y cómo la iglesia primitiva la celebraba antes de que se escribiera una sola línea del Nuevo Testamento. La verdad es una persona, Jesús, y Jesús fundó una sola iglesia. No tengas miedo de volver a casa.